Hoy les voy a hablar de Dirección Impro, que es el próximo taller que voy a dar a partir del lunes 27 hasta el viernes 31 de enero. Y el sábado primero vamos a hacer un pequeño work in progress de lo que se trabaja en ese taller. Van a ser 5 encuentros de 3 horas. Esas 15 horas van a estar destinadas a que cada uno de los participantes y las participantes puedan descubrir las herramientas que son particulares de la dirección de un espectáculo de improvisación y como así las diferencias que hay con la dirección de un espectáculo más convencional. Y voy a llamar teatro convencional a todo lo otro que no sea impro para simplificar, no porque así lo sea. Bien, para hablar del taller de dirección impro, que es un taller que tuve la suerte de dar en las giras y que por primera vez voy a hacer acá en Buenos Aires, hay que repasar brevemente la historia de la impro, que no voy a ahondar demasiado porque tengo ganas de hacer un video específicamente de eso, pero sí sirve para dar el puntapié inicial para hablar de por qué este taller. Bien, como todos sabemos, la impro nació tratando de separarse de un tipo de teatro, con la necesidad de llevar lo que era algo del proceso creativo como obra final. Esta idea hizo que se separara del teatro, o al menos de ese teatro que ocurría en esos lugares y en ese entonces. Esa necesidad hizo que se mostrara, no solo con espectáculos de carácter un poco más populares, sino que se mostrara como un espacio para la gente que no veía teatro y también un espacio para la gente que no hacía teatro. Entonces, con los años y el tiempo, se empezaron a formar improvisadoras e improvisadores que no conocían o no tenían tanto bagaje sobre los conceptos básicos del teatro en general. Cuando sus madres y padres fundadores de la técnica era gente que hacía años que trabajaba en el teatro y que justamente eso les permitió desarrollar la técnica. Ahora bien, la impro en ese sentido empezó a escindirse del teatro, del entonces teatro. En esta configuración, los espectáculos de impro empezaron a proliferarse en base a un esquema deportivo. Con el tiempo pues eso fue cambiando, aparecieron los pidatemas y empezaron a haber otras modalidades, pero siempre se habló de formatos. Cuando uno habla de formato, habla de forma, habla de envoltura, de packaging. En términos generales, terminan perdiendo identidad. Es replicar un formato o una estructura en la cual lo único importante que va a suceder es que el público va a ver el virtuosismo de los intérpretes acerca de cómo poder improvisar algo que no estaba. La síntesis argumental de ese espectáculo es igual a la de cualquier otro espectáculo de impro. Un grupo de gente arrojados al espacio escénico que a través de pequeñas historias o escenas improvisadas tratan de resolver disparadores y dificultades que les presenta el público o que ellos mismos se ponen. Digo, en ese sentido todos los espectáculos de impro son iguales, con perdón de quienes los hacemos, porque digo, creo que ninguno de nosotros quedamos exentos de hacer espectáculos así, y no tiene nada de malo. Dada así la historia de la técnica, y dado el modo en que encontró de proliferarse, que tiene que ver con esto del formato, algo que le da forma al espectáculo, que en general es una serie de excusas que lo que permiten es mostrar, insisto en esto, el virtuosismo de los intérpretes, lo que termina sucediendo es que el formato da las pautas, por lo tanto la imagen de dirección casi que desaparece la función. Como consecuencia terminan ocurriendo dos cosas. Primero, por un lado, que todos los espectáculos de impro en algún punto son iguales, y por el otro lado es que desaparece un rol fundamental del teatro, que tiene que ver con la dirección. ¿Por qué? Porque queda supeditado a lo que el formato reclama. Durante el desarrollo de la técnica y la conformación de los primeros y segundos y terceras generaciones de grupos de impro, la imagen de la dirección existió, pero existía como directores o directoras de compañías que daban lineamientos y desarrollaban o planificaban los entrenamientos, pero en sí mismo de los espectáculos no. ¿Por qué? Porque justamente como la única prioridad es la de improvisar, termina dejando sin efecto a el desarrollo de las actividades que sí tiene que cumplir un director o una directora.
La figura de los directores de espectáculos teatrales que utilizan la técnica de impro, y esto es retórico, pero es importante marcarlo, es una figura muy contemporánea, es de los últimos años. Quiero decir que ante la preponderancia de los formatos o la idea de formatos, como la figura de quien dirige queda supeditado, desaparece algo fundamental, que para mí, que es el deseo del artista. Quien dirige una obra, decide montar una obra, está tomando a elección ese tema por un deseo, porque tiene ganas de representar una obra que ponga en palabras y ponga en hechos teatrales algo de lo que tiene ganas de hablar. En cambio, en la impro pareciera predominar la idea de que, bueno, yo lo que hago es un contenido, un envase donde van a ocurrir cosas, y esas cosas pueden ser cualquiera. Y la pregunta es, ¿puede pasar cualquier cosa? O mejor dicho, la pregunta sería, ¿tiene que pasar necesariamente cualquier cosa? ¿O pueden pasar determinado conjunto de cosas que yo quiero que pasen improvisadamente? A mí me parece que no, digo, la propuesta es que no, que uno pueda elegir sobre qué quiere hablar. Y esas decisiones deberían recaer no sobre el formato, sino sobre quien dirige el espectáculo. Ahora, para dar con eso, primero hay que abocarse a preguntar cuál es el deseo de mi yo artista. ¿De qué quiero hablar? ¿Para qué me subo al escenario? ¿Para qué me subo al escenario o subo a un elenco al escenario? Para que hable sobre qué temas o sobre qué me interesa que suceda o pase o que le pase al público con eso que yo quiero hablar. Ahora, si yo me pregunto esto, me aparece inmediatamente la necesidad de acotarme. Van a pasar una serie de cosas contenidas en un universo, contenidas en un lenguaje, contenidas en un modo de interpretarlas, en un color, en una estética. Todas esas decisiones vuelven al gobierno de quien dirige. Una decisión básicamente implica no elegir un montón de otras cosas. Entonces, lo mismo pasa en la tarea y el oficio de quien dirige una obra de teatro. Elegir un tipo de luz o un tipo de vestuario implica no haber elegido un montón de otros que estaban disponibles o eran posibles. Lo que prima no debe ser la improvisación, debe ser el deseo de aquello que yo quiero hablar y poner en escena. Aparecido el deseo del artista, aparece la identidad. En esto de que los formatos contuvieron a la impro durante mucho tiempo, aparece la idea de previsibilidad. Quiero decir, no solo que los espectáculos de impro se parecen porque argumentalmente terminan siendo iguales, sino porque además sus estructuras, por más complejas que sean, terminan volviéndose previsibles. Y ninguno de nosotros y nosotras estamos exentos de que esto nos suceda en nuestros espectáculos de impro. Nos pasa a todos. Obviamente porque esas estructuras nos sirven para contener la vertiginosidad del hecho de que estamos improvisando. No solo que la estructura no sea tan previsible del tipo improvisación, presentación, improvisación, presentación, improvisación, presentación, improvisación, o separador, escena, separador, escena, separador, escena, no solo que la estructuración que va por detrás tenga un nivel de complejidad un poquito más elevado, sino además, y como paso ulterior, es poder romper eso. ¿Y cómo se rompe? Yo vengo trabajando hace un tiempo sobre la idea del recurso. Una vez establecido mi deseo, establecido el universo en el que me voy a manejar, establecido la estética, el código, el tipo de historias que quiero abordar, el tipo de escenas que quiero mostrar y el tipo de actuaciones que quiero ver, teniendo todo este conjunto que me acota a que en las historias y en la improvisación y en el espectáculo en sí mismo no suceda cualquier cosa, sino suceda algo de lo que mi deseo como artista quiere que suceda y que quiero entregarle al público en definitiva, aparece el desarrollo y entrenamiento de recursos. Recursos, cuando hablo de cualquier tipo de recursos, recursos escenográficos, lumínicos, actorales, pueden ser pictóricos, de baile, artísticos en general. Recursos, poder entrenar a los intérpretes en la capacidad de decidir la utilización de esos recursos de forma espontánea y arbitraria. Eso hace que en ningún momento la estructura sea previsible. Bueno, ahora, ¿qué pasa si los intérpretes tienen la capacidad de decidir, sino entre un conjunto bien amplio de recursos y decidir utilizarlos cuando quieran? Para que esto suceda, yo tengo que entrenar
uno de los roles que cumple el improvisador en escena, que es también su propio director y directora. Entonces está totalmente vinculado. En la impro ocurren esas dos direcciones, de quien dirige el espectáculo y las decisiones de dirección que toma el intérprete todo el tiempo. Para ello el taller busca no solo entrenar y recuperar la figura de quien dirige, sino también entrenar nuestro lado como directores dentro de la escena. Para descubrir primero cuál es nuestro deseo como artistas, cuál es el rol que cumplo a la hora de dirigir un espectáculo de teatro en general, y cuál es mi rol y cuáles son mis funciones a la hora de dirigir un espectáculo de impro, en cuáles se parecen y en cuáles no, cómo tomar decisiones en general respecto al espectáculo, ya sea de puesta en general, como iluminación, escenografía, cómo determinar y cortar el tipo de historias, el código en el que se va a interpretar y actuar las escenas, qué tipo de escenas quiero ver, todas esas decisiones, cómo me es más conveniente tomarlas, y finalmente cómo desarrollar y entrenar con el equipo, a quien estoy dirigiendo, una serie de recursos que permita romper y desestructurar el espectáculo. ¿Para qué? Para que no sea, no solo para que sea sorprendente y no previsible, sino para que verdaderamente esté improvisado. Bueno, eso es todo. Cualquier duda que tengan me pueden consultar. Como saben, se escriben a través de el Instagram o el Facebook, o a mis datos de contacto que aparecerán en el flyer. Bueno, gracias, espero les haya servido, y en breve nos encontraremos en algunos otros videos hablando de un poco de la impro en general.